éticas sobre las cuales se construye la opinión, o ambas. ¿Qué consecuencias éticas tiene cada una? ¿Quién parte? No sé si alguno quiere partir. Diana, ¿quién parte? Ahí sí, me tienen muteada. Quien quiera. Si quieres, yo tomo la palabra. Ya, me parece. ¿Ya? Porque me pareció curiosa la pregunta. Porque encuentro que periodismo no debe ser, no lo veo como ni un termómetro ni un termostato. O sea, creo que es más que eso. En parte podría ser que dé cuenta, ¿no es cierto? Que pudiera ser termómetro, que dé cuenta. Pero yo creo que el periodismo debe ir más allá de un buen periodismo, tiene que ir más allá de la noticia oficial, por cierto. Más allá para ver qué está pasando realmente y poder comunicarlo. Hay una cuestión que está en el deber ser nuestro como periodistas y que tiene que ver con el nombre que ustedes le han dado a esta conversación de periodismo y derechos humanos. En el Código de Ética del Colegio de Periodistas de Chile, al que pertenezco, y en tiempo de dictadura fui dirigente nacional, lo tenemos en las primeras líneas. ¿Eh? El compromiso del periodismo con los derechos humanos, el compromiso del periodismo con la democracia, son centrales. Ahora bien, si uno aprieta más el asunto y vamos a un periodismo que creo yo que debiera aportar mucho más a la sociedad, como el periodismo de investigación, que yo por lo menos lo he estado practicando hace ya varias décadas, me parece que claramente es más que termómetro. No puede contentarse con la pauta hecha, con la agenda que fijan otros. Sea la agenda que históricamente han fijado los que tienen el poder, y ese poder lo tienen, que es un tema que ustedes lo van a plantear después, grandes grupos ideológicos, guión económico, como podría ser también el poder de la red social hoy día, el impacto. ¿Ah? Yo creo que el periodismo, por eso digo, es más que eso. A lo mejor contiene todas las anteriores, pero tiene que ir mucho más en profundidad. Y otra cosa es que eso no se esté haciendo así. No sé qué opinan mis colegas aquí. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con María Olivia. Digamos, no entiendo mucho las analogías, pero a mí me parece que en una democracia saludable el rol del periodismo es contrarrestar las informaciones, sobre todo las informaciones que vienen de oficiales, con la realidad. Los periodistas son profesionales, especialistas en buscar información, no cualquier información, información de relevancia pública. Información de relevancia pública que es necesario que la ciudadanía conozca para la vida en comunidad. No es cualquier información y tampoco es con cualquier objetivo, porque información, digamos, la información es infinita, pero los periodistas estamos formados para buscar esa información que alimenta, nutre y a veces cambia el foco del debate político. ¿Sobre la base de qué o comparado con qué? Yo creo que ahí es importante los derechos humanos. ¿Sobre la base de qué nosotros definimos lo que es noticia o lo que es importante saber? Y uno de los elementos fundamentales son los derechos humanos, porque si uno contrasta la Declaración de Derechos Humanos y luego uno contrasta la teoría de un sistema democrático, cómo debiera funcionar bien un sistema democrático, si uno contrasta
bien, digamos, la Constitución o los principios constitucionales, en el entendido de que ojalá sea una constitución nacida en democracia, pero incluso en esta constitución, cuando define los derechos fundamentales de los ciudadanos chilenos y uno contrasta eso con la realidad, esa brecha es el periodismo. Ahí están las noticias. ¿Cuánta distancia hay entre la diferencia entre el principio constitucional y el derecho humano, un hombre o una persona, un voto, con la realidad? Si uno descubre que en la realidad no es una persona, un voto, ahí tiene material para investigar. Si el derecho universal es el derecho al acceso a la salud igualitaria y sin distinción de clase y sin distinción de ingreso económico, y descubre que en la realidad no es así, ahí tiene otro foco noticioso. Y así, digamos, en el fondo el periodista es el que siempre está mostrando la brecha, la distancia que hay entre la realidad y el ideal. Sí, hay algo que yo te agregaría a ese punto, que es el sentido de espíritu crítico. La mirada de que a veces nos dicen los periodistas, andamos buscando la quinta pata al gato. Yo creo que hay que buscarle la quinta pata al gato. Que hay que ver las cosas que no funcionan bien y tratar de ver por qué no funcionan bien. Luego, no quedarnos con lo que nos van a estar diciendo desde un gobierno, desde un determinado sector político, desde un grupo empresariales, o sea, buscar qué está pasando. Y por otro lado, buscar qué está pasando en la realidad de los territorios, en la realidad de las comunidades. Lamentablemente, en Chile no se dan las condiciones y no se vienen dando hace tiempo, pero después yo creo que tenemos que conversar más sobre eso. Y me parece súper importante que ustedes hayan convocado a esto, porque no siempre desde otras miradas, desde los que no son periodistas están preocupados de valorar o de conversar sobre estos temas. Yo también concuerdo mucho con lo que... No sé si se escucha bien. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Con lo que dicen ambas. Nosotros siempre, y yo creo que ahora lo digo desde el punto de vista personal, en que estoy recién saliendo de la universidad y empezando la práctica de lo que es el periodismo propiamente tal, la falta tal vez de salir de nuevo a la calle de los periodistas, de conectar con la gente, de pasar a hacer ese vínculo entre lo que pasa realmente y tal vez lo que las autoridades no ven, y captarlo y entregarlo a la ciudadanía. Y también lo que decía la Ale, como respecto a los derechos humanos, entendiendo que el periodismo tiene un rol fiscalizador también, y que forma parte de un derecho fundamental, que es el derecho de las personas a poder informarse para que ellas puedan tomar decisiones de forma consciente, decisiones que son importantes como sociedad. Entonces, en este rol fiscalizador recae también en la fiscalización, por ejemplo, de lo que son los derechos humanos, entendiendo que el Estado es quien está encargado de garantizar y de preservar estos derechos, que se cumplan estos derechos. Entonces, me parece súper importante y que siento que ha pasado un poco tal vez con los periodistas de medios más tradicionales, esta desconexión que ha habido con las personas y que se vio reflejado, por ejemplo, en el estallido social, o también incluso ahora en pandemia, que vemos cosas en la tele que no siente la ciudadanía, que refleja lo que está pasando realmente en el país. Y creo que a esa apunta también la pregunta cuando dices si el periodismo es en el fondo un termostato de lo que pasa, y creo que en parte sí, pero como decía María Olivia, es mucho más también. Bueno, pasando a la segunda pregunta, tiene que ver con periodismo y derechos humanos en democracia, y es la siguiente. ¿Cuál es la importancia del periodismo para el respeto del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos? ¿Cuáles son los
cambios y las continuidades del periodismo entre la dictadura y hoy, considerando que pasamos desde una dictadura a una democracia? ¿Sigo en el mismo orden? Sigo diciendo. Aparte, si quieres, Karina, le damos con un orden inverso. Bueno, como ya lo dije, yo creo que para el Estado de Derecho es súper importante que el periodismo sea un ente fiscalizador de lo que hacen las autoridades, no solo por ser críticos, sino que también por un deber ser de darle a conocer a la gente lo que está pasando en distintos órganos, no solo políticos como el Congreso, sino que también en los sistemas de justicia, etcétera. Y en cuanto a la democracia, como ya lo había mencionado también, el derecho de informar a la gente, de que pueda tomar decisiones de forma consciente, de que sepa lo que está pasando en el país, y sobre todo la importancia a los derechos humanos, no solo en tocar temáticas que apunten a fortalecer los derechos humanos, sino que también en la práctica periodística en sí misma. O sea, creo yo que es fundamental cuando comunicamos, la manera en que comunicamos, qué comunicamos y cómo lo hacemos, qué palabras utilizamos, cómo lo decimos, cómo nos preocupamos, por ejemplo, de tener conciencia de lo que es la temática de género, de tener conciencia de lo que es la temática de la no discriminación, de temáticas que son súper delicadas como la migración o las minorías. Entonces, la forma en que comunicamos también dice mucho y ayuda mucho al debate en el país. Eso. Yo creo que María Lidia seguro que les va a dar una visión más amplia de la pregunta que contiene una curiosidad respecto de lo que ha sido el periodismo desde la transición de dictadura a democracia y luego probablemente al presente. Yo les puedo responder sobre la base de mi experiencia, que yo empecé a trabajar en los últimos años de la dictadura, en el año 87, y a pesar de todas las limitaciones que había, por distintas circunstancias que es largo explicar, pero existían medios que ejercitaban el periodismo con bastante libertad, por lo menos intentaban ir más allá de los límites que imponía una dictadura, hay que decir lo que era una dictadura, y que lograban informar a la población de distintos aspectos que no se iban a informar a través de los medios oficiales, ¿cierto? Que en ese momento la oficialidad o el estilo oficial lo seguían los medios tradicionales en ese minuto, en la prensa escrita, el Mercurio y la Tercera, pero también la televisión, TVN, que era absolutamente oficialista porque estaba bajo el control del gobierno. Y también los canales en ese minuto, Canal 13, Canal 9, que eran las denominaciones que tenían por entonces. Y toda esa comunidad de periodistas, en los que habían periodistas, por ejemplo, que hacían, que nos permitían a los más jóvenes hacer el link entre lo que había sido el periodismo pre-dictadura, en los años más negros de dictadura, y en esta época de esperanza de lo que venía. Todos nos creamos distintos tipos, distintos grados de expectativa de lo que iba a ser, de lo que iba a ser la democracia y de los grados de libertad de expresión que íbamos a tener, de las facilidades que íbamos a tener para trabajar, de que las dificultades que habían tenido entonces los medios de comunicación para sobrevivir, para pagar sueldos, para poder ocupar un lugar legítimo dentro del sistema de medios, se iban a alivianar. Y sin embargo, la transición entre el 90 y el 2000, por lo menos fue una transición bastante amarga, en que la mayoría de esos medios desaparecieron, más tarde o más temprano todos murieron, presionados por un sistema económico, un sistema de medios y un nuevo gobierno, una nueva filosofía de gobierno, que estimó como regla que los medios tenían que sobrevivir en las reglas del mercado, y el que sobrevivía merecía existir y el que no sobrevivía no merecía existir, sin dar cuenta de la realidad. De nuevo, la distancia entre la realidad y la teoría. La realidad de que en el mercado mediático chileno, dos grandes consorcios
la Copesa y el Mercurio, que tenían varios medios de comunicación cada uno, habían sido saneados económicamente en los últimos años de dictadura, por lo tanto entraban con mochila cero al mercado, que acumulaban las preferencias de los avisadores privados, y el Estado además siguió poniendo los avisos más o menos en la misma proporción en que lo hacía en dictadura, y que ese Estado no hizo ningún esfuerzo, todavía no lo hace, digamos, pero no hizo ningún esfuerzo por poner avisaje o el avisaje estatal en alguna proporción equitativa con los llamados medios alternativos, que tenían audiencias importantes, que tenían lectoría importante, pero no tenían avisaje privado ni avisaje estatal. Se acabó también la cooperación internacional, también por estímulo del propio gobierno, que prohibió o que incluso amenazó con romper relaciones con aquellos países que siguieran aportando recursos a la prensa chilena, pues se consideraba que en ese momento Chile había recuperado la democracia plena y no había ninguna necesidad de financiar medios. Con esas tres condicionantes, todos murieron, digamos, no, nadie sobrevivió. El drama fue que en el 98, cuando Pinochet fue apresado, el último diario en morir, La Época, tampoco alcanzó a llegar al arresto de Pinochet, y todas las noticias iniciales sobre el arresto de Pinochet, todo lo hicieron los medios que originalmente lo habían apoyado, y todos los demás habían desaparecido. Esto cambió probablemente y ha seguido cambiando con la emergencia de los medios digitales, que han abierto más el espacio de pluralismo, pero que todavía siguen en la pobreza económica y por lo tanto no pueden sustentar salas de prensa y periodistas de calidad estables en el tiempo, y el periodismo que no es oficialista, sobre todo bajo el actual gobierno, en que los medios han asumido una actitud oficialista similar a la que se ejercía en dictadura, en el fondo de no cuestionar nunca, simplemente transcribir lo que dice la autoridad sin ningún tipo de pensamiento crítico ni de cuestionamiento. Los demás no tienen los recursos suficientes para ejercer un periodismo de calidad, o que pueda poner en alguna manera, que pueda contrarrestar esa información con otra información. Hay mucha opinología, porque yo creo que porque opinar es gratis. Hay mucha gente dispuesta a opinar y uno puede publicar opiniones gratuitamente, pero buscar información, contrarrestar información, verificar información antes de publicarla es un trabajo y cuesta dinero, y entonces queda todo ese espacio sin ser proveído por los medios de comunicación establecidos, sin recursos suficientes en los medios alternativos, y con una gran carencia informativa que, en mi opinión, tiene directa incidencia en la calidad de democracia que tenemos. María Lidia. Bueno, a ver, yo creo que la Alejandra hizo, ¿se escucha bien? ¿Sí? Sí. Hizo un buen resumen, un largo tiempo, como ella decía, empezó a trabajar al final de la dictadura, sí, yo empecé a trabajar al comienzo de la dictadura. Tuve toda la dictadura en Chile, como reportera al comienzo, como redactora, en todas, o muchos de los medios de esos que desaparecieron. Cubría más el sector de economía, y eso me permitió, entre comillas, el privilegio de ver la instalación del modelo económico desde el día 1, o desde cómo se fueron dando las condiciones para que lo instalaran, porque primero en la década del 70, después del golpe, empiezan a generar el ambiente, y luego viene la instalación total a partir de finales de los 70 y comienzos del 80, y para dejarlo armadito todo y puesto en la Constitución del 80. Algo que me surgen tantas ideas por conversar, ¿no?, con este tema, porque es un tema justamente de muchas vivencias, y que en este tiempo de pandemia uno, claro, da la mirada para atrás, o está en clase con
veo aquí a varios de mis alumnos del diplomado de periodismo de investigación. Hemos estado, los saludo a todas y a todos y también a memoristas míos que están siguiendo este foro y saben todo lo que conversamos de estas cosas. Creo que hay varias cuestiones. Primero, el tema de la relación en la dictadura entre el tema de la economía y del modelo económico y los derechos humanos es un tema que me gustaría dejárselo subrayado. Es decir, muchas veces ustedes pueden haber escuchado, y pueden escuchar expertos, y pueden escuchar analistas y opinólogos y todo, que dicen, no, si la economía va por un lado y los derechos humanos por otro. Y los más extremos dirían, es que eran errores, eran excesos. A mi modo de ver, nada de eso es tan cierto. Después de todo lo vivido y lo investigado, y lo observado, lo conversado, creo que no habría sido posible la instalación del modelo económico neoliberal en Chile si no hubiera sido por la brutal represión de los derechos humanos desde el día 1, es decir, desde el 11 de septiembre de 1973, con todo lo que significó en muertos, en tortura, en prisioneros, en exilio, en persecuciones, en amenazas y en todas esas atrocidades que se vivieron entre 1973 y 1900, comienzos de 1990. Todo ello, es decir, hoy día uno puede mirar con cierta, se hizo algo, mucho en periodismo, claro, con mucho esfuerzo, con mucho dolor, con mucha entrega de muchos colegas y también sometidos a un sistema comunicacional, como bien lo decía Alejandra, que era totalmente dominado por el régimen militar. Cada una de esas revistas que existió, como fue el caso de la revista Hoy primero, yo trabajé en la revista Ercilla primero. La revista Ercilla se la vendieron a uno de los principales grupos económicos, que era el grupo Cruzat Larraín, y nosotros fundamos la revista Hoy con un equipo de periodistas encabezados por Emilio Filippi, en que estuvo Patricia Verdugo, en que estuvo Odette Mañé, en que estuvo Ana María Foxley, bueno, en Namilla, Abraham Santibáñez. Y resulta que la revista Hoy la clausuraron varias veces. Después, en lo personal, yo seguí con la revista Análisis que nació al alero de la Academia de Humanismo Cristiano. Y ahí realicé trabajo periodístico, reportaje, luego algo de periodismo de investigación, creo sí, y también posteriormente me tocó ser editora general y subdirectora de la revista Análisis. Al director lo metieron muchas veces preso, a Juan Pablo Cárdenas, también exalumno de la Universidad Católica. El asunto es que fue con mucho esfuerzo que por aquellas épocas logramos, yo les mencionaba delante al Colegio Periodista, a propósito del Código de Ética, tuvimos que reconquistar el Colegio de Periodistas para los sectores democráticos y opositores a Pinochet. Luego nos quitaron las atribuciones al Colegio Periodista, es decir, que la ética profesional ya no la podía, así como los otros colegios profesionales, el colegio médico, el colegio arquitecto, el de ingenieros y todos los demás, ya nos quitaron la tutela de la ética profesional y la colegiatura obligatoria. Todo esto dentro de las cosas que instalaron a partir del 81. Eso, por un lado, en el tema de la dictadura misma, que podría contarles muchas cosas más, como por ejemplo, asesinato de periodistas. José Carrasco Tapia, los de la Chile saben muy bien de quién estamos hablando, y que era editor internacional de la revista Análisis, era un hombre de izquierda, pertenecía al MIR, y gran amigo, y a él lo mataron el día siguiente al atentado a Pinochet en 1986. Entonces,
¿Para qué les hablo después de las amenazas que uno recibía y cosas así que eran casi menores, aunque para los hijos de uno, para la familia, no eran tan menores, naturalmente? Nosotros en ese tiempo vivíamos sin saber lo que pasaba al día siguiente. Si estábamos metidos en esto, en que hacer periodismo era defender los derechos humanos, era luchar por la democracia, todo eso junto, por la justicia. Era de verdad una cuestión que visto con ojos de hoy, uno dice, sí, fue una cuestión bastante impresionante y yo creo que no se ha reconocido de verdad a lo que muchos periodistas, a los que estábamos en esas revistas, a los que estaban en algunas radios, o incluso gente que estaba en esos medios como el Mercurio. La Tercera era menos, no tenía la línea tan fuerte como el Mercurio en ese momento en pro del modelo económico y de situaciones clarísimas de atropello a los derechos humanos, incluso diarios del Mercurio con sus títulos, los titulares de la segunda, cuando decía, fueron famosos por lo que pasaban a llevar, todo el respeto a las personas. Dicho eso, yo creo que también uno siente esa desazón con lo que ocurrió después de la dictadura, porque nos imaginamos que el tanto haber peleado por la libertad de expresión, el tanto haber tratado de abrir espacio, el haber logrado conquistar democracia. Conquistamos que se fuera Pinochet, eso está claro. Y conquistamos un aire distinto, porque yo creo que a cualquiera le costaría imaginarse, a las generaciones más jóvenes, lo que era vivir en dictadura. Tal vez ahora con los confinamientos, pero un confinamiento necesario, ¿no es cierto?, uno pueda tener una aproximación a eso. El término de la dictadura, que se marca oficialmente con el 11 de marzo, con el cambio, cuando ganó la elección Patricio Aylwin, significó que en materia de periodismo existían, por ejemplo, a mí me tocó ser, ¿cómo se llama?, editora del diario La Nación, que el diario La Nación lo logramos, lo tratamos de sacarle el carácter que tenía de una entidad absolutamente del régimen, y sin embargo, a la larga, el diario La Nación, a la larga, ya años después, terminó siendo también dejado de financiar y de eliminar por el gobierno de Piñera anterior, ¿no?, el de Piñera 1. La Radio Nacional, me tocó también ser directora de prensa de la Radio Nacional, y en la Radio Nacional Eugenio Tironi, que era director de comunicaciones en ese minuto, al finalizar el gobierno de Patricio Aylwin, decidieron privatizarla, como habían privatizado en tiempo de dictadura las grandes empresas del Estado. Así que, en resumen, el problema es que ciertamente comparto, me están apurando, así que voy a resumir nomás y decir que el tiempo posterior ha sido un tiempo muy complicado, triste, diría yo, en cierto modo, para los medios de comunicación y los periodistas. Y paso un aviso, el año 2009 escribí un libro que se llama Los magnates de la prensa, concentración de los medios de comunicación en Chile, y en ese libro lo que digo al final, que estamos viviendo una situación, era el 2009, estamos hablando de 11 años atrás, era como estar encerrado en una sala, en una pieza sin cortina, porque no estamos viendo. Yo creo, lamentablemente, que las cosas hoy día están peor y podríamos analizar por qué. Bueno, y justamente con lo que plantea María Olivia, tiene que ver también la tercera pregunta, que es respecto a los medios tradicionales. Si existe en Chile una suerte de monopolio de parte de estos medios sobre el manejo de la información, y de ser así, ¿qué tan grave es?
Y por otro lado, la otra pregunta es, ¿cómo evalúan la gestión de estos medios tradicionales en cuanto a, al rol que han cumplido en el estallido social y también en la epidemia de COVID-19? Partamos ahora por Alejandra. Yo pensé que íbamos a partir por María Olivia para darnos una vuelta. No, era para alternar un poquito. No, si hablé mucho. Me está haciendo callar, hablé mucho. ¿No? La primera parte de la pregunta del rol que han jugado los medios tradicionales, esa era la primera parte, ¿no? ¿Y la segunda parte era? ¿Cuál es la segunda parte para recordarme? La segunda parte del rol que ha jugado los medios de comunicación tradicionales en cuanto a la gestión de la información en la pandemia y también en el estallido social. Entonces me perdí la primera parte. La primera es si es que existe una suerte de monopolio de la información de parte de estos medios. Y si es así, ¿qué tan grave es? Bueno, como continuará, le continúo la parte de mi historia previa, en el sentido de que quedaron en mejor condición para sobrevivir los medios, tristemente los llamados medios del bando 5, que son los medios que la dictadura permitió circular durante toda la dictadura, que fueron el Mercurio y la Tercera, y que son consorcios mediáticos, digamos, en varios medios. Para el año 2004 habían aparecido nuevos intentos mediáticos. La Nación, por la influencia de equipos como los que dirigió María Livia Monque y otros, se había transformado o ocupó el espacio que había dejado de cierto la época, digamos, y los otros medios que desaparecieron fueron ocupados de alguna manera por la Nación, que a pesar de las restricciones de la transición a la democracia, amplió los espacios informativos de lo que hacían los otros medios tradicionales. Y hasta ese minuto, las noticias de la tele eran en general, la pauta siempre la han marcado los diarios todavía, digamos, y la televisión se agarra de ahí para ver cómo, qué noticias lleva, digamos, pero la pauta noticiosa, entendiendo la pauta como de qué vamos a conversar y de qué nos vamos a preocupar, la marcaban los diarios, y también ha jugado un rol muy importante, y también las editoriales, que es otro animal. Y entonces, eso se mantuvo en ese periodo. La influencia de los medios tradicionales era total porque no había suficiente espacio para otras voces en los medios digitales. Y les pongo, como yo siempre pongo este ejemplo porque es muy claro, en los años 90, cuando Christian Edwards fue secuestrado, el director del Mercurio llamó a los dueños de los otros diarios que representaban distintas ideas políticas y les pidió que no publicaran nada, porque en teoría, digamos, él necesitaba ese espacio de silencio para poder negociar con los secuestradores. Pasaron 3 meses en que no se publicó en los medios chilenos ni una sola palabra sobre el secuestro de Christian Edwards, aunque los periodistas lo sabíamos, y estábamos esperando como el visto bueno para poder dar esa noticia. Y eso era posible porque no había internet. Hoy día sería imposible dictar ese tipo, porque ni siquiera era una prohibición judicial, era una prohibición de un caballero que tenía un diario y que llamó no a su amigo, a sus colegas, porque tampoco eran amigos, pero todos accedieron a su petición, y la información no se divulgó hasta que él lo consideró necesario o autorizó que se publicara esa información. Hoy día eso sería imposible, ¿cierto? Porque hoy día los poros del sistema mediático son tan amplios que hoy día ni aunque exista una orden judicial, una prohibición de informar, no se podría cumplir. Sin embargo, la pauta noticiosa sigue marcada por los diarios tradicionales que ocupan esta categoría de medios profesionales, y que ha salido en la discusión de nuevo a propósito del uso de Twitter, por ejemplo, como plataforma mediática. Estos medios reclaman para sí la condición de medios serios, medios tradicionales, medios con control editorial profesional lo suficientemente estricto como para que las noticias que salen ahí sean validadas, y lo demás se considera inválido o se considera sospechoso de ser falso.
Entonces, aunque hay muchas más voces y mucha más diversidad, todavía cuando el presidente decide qué cosas va a poner en la agenda y de sus proyectos legislativos, cuando el Congreso decide de qué va a discutir, cuando los actores de nuestra élite deciden de qué van a hablar, está todavía fuertemente marcado por estos medios que aparte de concentrados son poco diversos, ¿cierto? Representan básicamente las mismas ideas, los mismos sectores, y por eso uno ve replicado una y otra vez las mismas ideas, tanto no solo en las páginas informativas como en las páginas editoriales. En el último tiempo, esos medios están además amenazados por la revolución digital, han perdido muchos ingresos, están prácticamente quebrados en términos, digamos, de su modelo económico, no solamente los diarios, también la televisión. Y en esa precariedad, la primera víctima son los departamentos de prensa. Entonces, además, justo antes de la pandemia y entre estallido social y pandemia, echaron a una cantidad enorme de periodistas de todos lados. Entonces, los periodistas que quedan están bajo amenazas de perder la pega, no son suficientes, y además todos los incentivos que reciben es para no salirse de cuadro. Y el cuadro hoy día editorial de esos medios es ser oficialistas, ayudar al gobierno, digamos, todos estamos como en el espíritu Teletón. Todos tenemos que ayudar al gobierno y ser buenos con el gobierno, y cualquier información disonante se considera un acto prácticamente subversivo, mala onda, y que va contra el espíritu nacional y antipatriótico. En ese espíritu es muy difícil hacer periodismo, el periodismo que necesita una democracia, y esto es más cercano a la época de la DINACO, de las cadenas nacionales y de la información oficial, donde la información extraoficial circulaba en panfletos o en los medios que se llamaban alternativos, como los que mencionaba María Olivia. Muchas gracias, Alejandra. Karina o María Olivia, ¿cuál prefiere ir? ¿Voy yo? No sé, me da lo mismo. Dale. Ya. Bueno, tomándome un poco de lo que decía la Ale, yo creo que las redes sociales y los medios digitales han venido a dar cuenta también de que el modelo tradicional del periodismo está cambiando fuertemente, y me llama mucho la atención lo que tú hablas de las pautas, porque de hecho lo vemos en la práctica en la universidad, cuando nosotros tenemos ejercicios prácticos de periodismo, que lo primero que uno hace es revisar la pauta que te llega al correo, donde están los horarios y las cosas que se van a ir haciendo durante el día, y que finalmente es lo que sale después en la tele o en los diarios publicados. Entonces, yo creo que hay un desafío hoy en día de romper esa pauta, de salir a las calles, y que también da cuenta de la relación que hay entre la audiencia y los medios tradicionales hoy en día. O sea, cuando nosotros vemos gente en la tele que sale haciendo críticas directas a los medios de que están no sé si ocultando información, pero en el fondo no dando cuenta de la realidad existente en el país, habla de la crisis medial que hay y de cómo los medios tradicionales no son un foco de información tal vez para las generaciones más nuevas, lo cual igual es súper importante hoy en día. Y creo que también el tema del modelo económico. El modelo económico tradicional que no funciona también plantea un desafío para lo que son los medios nuevos, los nuevos medios digitales, de cómo nos vamos a financiar. Nosotros como REI participamos de forma voluntaria, con periodistas que son voluntarios, no tenemos ningún tipo de ingreso, y ha sido todo un desafío buscar de qué forma nos vamos a financiar, porque también entendemos que comprometerte con un avisador de alguna manera puede generar algún tipo de censura o limitar un poco tu independencia, y cómo no replicar en el fondo este modelo fallido de los medios tradicionales, que es la más experiencia que he tenido yo, a diferencia de ustedes. Y creo que esto también se relaciona mucho al rol que han tenido los medios con lo que ha sido la pandemia y con lo que fue el estallido social, por un lado, entendiendo que hay una desconexión con la sociedad, y también hay una desconfianza de la sociedad
hacia los medios tradicionales, que también plantea un desafío para los medios digitales cuando hay tanta información circulando. Las redes sociales hoy en día están llenas de información, y por esto también ha surgido también el fact-checking como una forma, fact-checking yo, como una forma de luchar contra la información que no es parte de un proceso periodístico de recopilación, de recabación de información, de chequear las fuentes, de chequear los datos, y que plantea también un desafío que es extenso. Entonces, me parece que el rol que han cumplido los medios ha sido un rol que vienen cumpliendo desde hace mucho tiempo, que no es algo actual, que es la réplica de la autoridad, que es llamar de un partido A y de un partido B para plantear una idea de objetividad también. O sea, llamamos a oficialismo, oposición, entonces tenemos dos miradas, y creemos que con eso tenemos ya todo cubierto, pero se pierde mucha información, se pierde mucho dato, y yo creo que es un desafío constante el cómo vamos a comunicar, sobre todo a través de redes sociales. Eso. ¿Sí? Gracias, Karina. Sí. Bueno, yo creo que han dicho cosas tremendamente interesantes, ¿eh? Tanto Alejandra como Karina. De todo esto se puede ir sacando mucho. Pero ya que la primera pregunta tú planteabas sobre los medios tradicionales, dime cuánto tengo para no pasarme. Pero quería decir que más que una suerte de monopolio, aquí nosotros hemos hablado hace cierto tiempo, yo creo que desde el comienzo, por lo menos desde el comienzo de la transición, de lo que se ha ido configurando en la prensa escrita como el duopolio. Esto es en el fondo, este monopolio de dos cabezas, de uno encabezado por Álvaro Sayé, que es Copesa, ¿no es cierto?, que edita La Tercera, La Cuarta, que tiene algunas radios, antes tenía más, ahora se ha ido achicando porque en otro negocio no le fue tan bien, está muy metido en otros negocios del ámbito de lo financiero y también de los supermercados. Se compró todas las cadenas de supermercados, Unimark y otros. Bueno, este personaje, una cabeza del duopolio, y el otro es la familia Edwards. Antes era Agustín Edwards. Ahí hay un libro muy interesante de Víctor Herrero, que es la biografía de Agustín Edwards, y también hay algunos capítulos por ahí en Los Magnates de la Prensa donde podrían tomar nota de lo que importa en el devenir de este país. Y ahí lo relaciono con lo que decía Alejandro. O sea, Agustín Edwards en su minuto podía dar prácticamente órdenes a todo el sistema periodístico. Eso es muy increíble. O sea, su poder es muy elevado y a la vez están vinculados a otros negocios, pero de mucha magnitud. O sea, y también tienen como avisadores en una economía concentrada como la chilena a otros actores de muchísima importancia. A ninguno de ellos les interesa que exista un periodismo más cuestionador. ¿Qué ocurre ahora además? ¿Qué está pasando con la televisión? O sea, ya pasando, increíble todo lo que hemos visto de cómo la televisión, que nació universitaria, que nació justamente en la Universidad Católica de Valparaíso, en la Universidad Católica de Chile y en la Universidad de Chile, y que después se creó la televisión nacional como televisión pública, y hoy día están en manos de grupos económicos todos los canales de televisión, y no de grupos económicos cualquiera, sino que de Andrónico Luksic, principal grupo económico, Canal 13, de Falabella, Betia, Mega, que esa era una señal que le había regalado Pinochet al abogado Ricardo Claro, que después murió, que fue el primer canal privado, porque era como un pedazo de canal nacional. Y hoy día nos encontramos con el drama de que el canal nacional está, día de hoy, noticia del día de hoy, vendiendo sus instalaciones. El directorio que preside la señora encargada por Sebastián Piñera de estar ahí, que estuvo antes en el grupo Sayé, y están hablando de ventas de todas las instalaciones. No sé si será, algunos discutían hoy si sería esto
un preludio de una privatización, que también en el año 1989 intentaron privatizar Televisión Nacional. Entonces, en ese escenario están ocurriendo estas cosas que uno podría decir cómo es la cobertura, obviamente la cobertura del estallido, la cobertura de la pandemia, con equipos periodísticos debilitados. Asumo lo que señala Alejandra, ha habido una racia contra los periodistas. Entonces, se da una cuestión, un contrapunto increíble entre un potencial periodístico formado, muy bueno, muy capacitado, tanto, yo diría a nivel intergeneracional, que podrían haber editores, que podrían haber periodistas investigadores, que podrían haber buenas unidades de periodismo de investigación, y nada de eso existe. Y esto es muy crítico, porque lo conversaba el otro día nomás. Lo conversaba, por ejemplo, con una nieta mía que está presente en este foro, que es estudiante socióloga y estudiante ahora de ciencia política del posgrado. Y hablábamos de algo que entre los cientistas políticos se está comentando ya, que es el accountability social. Resulta de que esa capacidad de cuestionar, de revisar, de fiscalizar también, que se le da a la sociedad. Si las organizaciones sociales no son capaces, en un país que tenemos la crisis institucional que tenemos aquí, que es una crisis a nivel de todo, absolutamente de todos los poderes del Estado, incluso, donde la accountability toma una importancia mayor. Y esa importancia, ese espacio podría tenerlo el periodismo, un periodismo serio, debería tenerlo concretamente el periodismo de investigación. Y resulta que estamos pero a años luz de eso, de verdad, y a lo más hemos tenido que optar los periodistas e investigadores por la escritura de libros, que pueden ser interesantes, pero que no en el periodismo diario, en lo semanal, que hablar, no hay revistas ya. Entonces, una situación sumamente compleja. Ahora bien, no sé cuántos minutos me quedan, Mariana, porque tengo que decir algo, y es que a mí me parece ineludible, necesario, y un deber de los periodistas, jugarse, porque no solo porque hay una nueva constitución, sino que porque en la nueva constitución se garantice el derecho de la ciudadanía, el derecho de la sociedad a la comunicación, que más allá que la libre expresión, que la libertad de expresión y la libertad de información, es un paso más, porque es la sociedad la que tiene derecho a la comunicación. Y esto solo lo vamos a tener si tenemos medios, y para tener medios, respetamos a que haya propiedad privada de medios de comunicación, estimulamos que haya propiedad privada. Ojalá hubiera, como alguna vez ha habido en Europa o en otras partes, grupos de periodistas que puedan configurar medios. El diario El País nació como una cooperativa hace muchos años después de la dictadura de Franco en España. Bueno, que eso se estimule, que haya medios públicos también, siguiendo el ejemplo de una BBC de Londres, de la televisión pública, de la radio, pública de Estados Unidos, o de tantas otras iniciativas en ese terreno, fortaleciendo una televisión nacional pública y asumiendo que eso es necesario para la democracia, es necesario para la justicia y es necesario para los derechos humanos. Por otra parte, que exista los medios de comunicación comunitarios, los medios que están en la base de la sociedad también. Entonces, en el fondo, un sistema de comunicación mixto, garantizado y con financiamiento. De otra manera, no vamos a salir de esta situación que yo llamo nublada, a veces oscura, a veces encerrada en esas cortinas de la desinformación. Y pasando a la última pregunta, tiene que ver con la universidad y el periodismo, y es la siguiente. ¿Cuál ha sido el rol que históricamente ha asumido la UC en su labor formativa y cómo se debiera enseñar en ese sentido el periodismo? Partamos por María Olivia ahora. Voy a tomar entonces un vasito de agua, pero Me parece. para hablar de la católica tendría que remontarme a medio siglo. Tendría que, de lo que conozco, ¿no? Yo estudié en la católica,
estudié en 2 etapas, porque entre medio tuve mis primeros hijos, me casé, tuve mis primeros hijos, volví, pero pertenecía a esa generación de fines de los 60, comienzos de los 60 y fines de los 60, en que vivimos la reforma universitaria, que llevamos a Fernando Castillo Velasco como primer rector primer rector laico, no obispo, no cura de la universidad. Y me tocó trabajar ahí también. Pero hasta ahí llegó la cosa. En el año 73 trabajaba, y además estaba estudiando, alcancé a hacer el primer semestre justamente de ciencia política. Bueno, y después de eso, todo lo demás que saben, que ya les he comentado, dictadura y todo eso. Nunca en toda mi vida he sido invitada a dar una clase, a conversar sobre un currículum a la Universidad Católica. Así que desde ese punto de vista tendría que decir, no tengo idea. Como soy curiosa y como soy profesora de la Universidad de Chile, le pregunto a un nieto tengo egresado, titulado de la Católica, le pregunto a mis alumnos que llegan al diplomado, y cómo ha sido la formación en derechos humanos en la Católica, en periodismo. Y para ser franca, lo que me han contestado, tendríamos que hacer una encuesta. Me lo contestaban incluso el martes pasado, cuando les conté que tenía este foro, y aquí hay algunos presentes también. Y me dicen, nada o casi nada, o nada que recordar. Junto a eso, en cambio, y también acá, como les decía, hay alumnos y exalumnos míos de la Chile, necesariamente en este aspecto tengo que ponerme la camiseta de la Universidad de Chile, que sí ha tratado de abordar, es decir, es que es casi natural, es una cuestión que ha sido natural en los profesores. Yo hasta el año pasado le hacía clase al primer año de ética y tratamientos periodísticos. Se van a reír lo que voy a decir, pero es que ya yo creo que casi nos funaban por hablar mucho de derechos humanos, porque podíamos hasta aburrirlos hablando de la dictadura, porque creemos que es tan importante. O sea, lo que pasó en este país en 1973 no puede volver a repetirse, no puede volver a repetirse. Y eso pasa porque tengamos periodistas, comunicadores, que estén conscientes de eso. Y para eso requieren conversar, leer, y en las bibliografías nuestras está lleno de libros de la Patricia Verdugo, de la Mónica González, de la gente, hablamos de los reportajes que hacíamos en la época, en el Fortín Mapocho, de lo que después se siguió haciendo en tiempo de transición. Es decir, las violaciones a los derechos humanos han sido un tema absolutamente abordado curricularmente en la Escuela de Periodismo de la Chile. Es más, temas de memoria, les salen naturales, les salen solos. No voy a contar cuáles son, porque en los que hacen periodismo de investigación, normalmente los temas tienen que ser, yo les digo siempre, guardados en secreto, en reserva. Pero aquí hay presente, en este foro, por lo menos 3 personas que están abordando temas importantes de derechos humanos en su memoria para titularse de periodista. Eso por ahora. Voy a ir yo. Yo tengo una visión un poquito más optimista que la María Olivia. Yo estudié en la Católica entre el 84 y el 87. Fueron los años de las protestas y de las movilizaciones contra la dictadura, la primera elección democrática de la FEUC. Ese tiempo, en la Escuela de Periodismo, digamos, las principales autoridades eran del Opus Dei o legionarios, y entre mis profesores estaba, por ejemplo, Joaquín Lavín, Monseñor Medina, nos hacía un ramo que nos hacían en la Católica que se llamaba Iglesia Chilena 1 y 2. Teníamos Iglesia Chilena 1 y 2.
y teníamos otros ramos por el estilo y digamos, para profesores, ética y legislación no hacía nada menos que Thomas McHale, que era un señor muy de derecha, que era jefe o uno de los jefes de la página editorial del Mercurio. En esa época, los únicos medios que se usaban para analizar la actualidad era el Mercurio, la tercera era más despreciada, pero para Chile, digamos, era el Mercurio. Claro que salíamos afuera de Campo Oriente y estaba colgado en el kiosco Cauce, Análisis, todas las revistas, digamos, que uno leía por gusto, iniciativa propia, pero en la escuela de periodismo no existían. No se trataban, no se analizaban, no eran parte de la formación como profesionales. Tampoco, por supuesto, nos invitaba ningún otro periodista nacional a dar charlas que no fueran del Mercurio. El Mercurio era como el decano y era la fuente nacional. Cuando se trataba de medios internacionales, ahí era más amplia la formación y llegaban periodistas gringos que, digamos, que si hubieran sido periodistas gringos de medios chilenos, hubieran sido como periodistas de la causa del análisis, pero como eran gringos y eran de afuera, no importa, ahí los invitaban. A pesar de todo eso, teníamos un par de profesores o 3 profesores que igual se desmarcaban y nos hacían mirar, leer otras cosas y analizar otra prensa. Pero esa fue mi experiencia universitaria. Mi experiencia universitaria fue, digamos, mi formación fue, aunque podría decir que académicamente muy buena, en términos de la rigurosidad, los géneros periodísticos, digamos, en eso la Católica siempre se ha destacado, en términos de formación política, de formación de lo que es sociedad, de lo que es relevante, de lo que es irrelevante, todo eso demás yo lo aprendí en la calle, lo aprendí afuera, lo aprendí en mi barrio, lo aprendí en la acción política que también ejercí en mi momento, en la lucha contra la dictadura, ya. Ahí, digamos, aprendí lo que era importante y lo que era secundario. La Católica me sirvió como para las técnicas periodísticas, pero de lo que es importante para un país, de lo que es importante, de lo que debe preocuparse un periodista, eso lo aprendí en la calle. Y después, por supuesto, que se fortaleció y se fue afinando con el ejercicio en los medios. Yo siempre estuve también en los medios no mercuriales. Partí en la revista Hoy, después seguí la Pluma y Pincel, la Radio Nuevo Mundo, la Radio Nacional, La Época, la revista Pluma y Pincel. Trabajé también en La Tercera un tiempo breve, y La Nación Domingo, Plan B y así. Entonces, desde ese tiempo de la formación de la Católica al día de hoy me parece que ha habido una evolución enorme. Es cierto que a mí tampoco nunca me han invitado a hacer clases, pero he estado en varias charlas de bienvenida a los alumnos y me parece que la malla curricular de la UC se ha ampliado muchísimo, que ha dado espacio a otras voces, a otras visiones y también se ha abierto más que tal vez ninguna de las universidades. Nosotros somos competencia. Yo hacía clases en la Diego Portales, la María Lidia en la Chile y la Católica, digamos, y siempre nos estamos mirando entre nosotros a ver qué está haciendo cada cual. Me parece que la Católica se ha adelantado bastante en los nuevos medios, nuevos formatos y en las formas de comunicación probablemente del futuro. Se ha abierto también políticamente, aunque también comparto con María Lidia Monkever que todavía tiene ese sello de hacerle rintintín, arriscar la nariz cuando se trata de lo que ha sido la historia de Chile reciente, y yo creo que es porque de alguna manera hay un sentido ahí de culpabilidad, ¿no? Hay un involucramiento, no hay neutralidad de la Católica en lo que fue la dictadura, fue parte de eso y a nadie le gusta mirarse y criticarse a sí mismo. En ese contexto he visto en la Católica, sobre todo en el último tiempo, la colaboración entre los dos rectores, el rol público que han asumido en conjunto el rector de la Chile con la Católica para contrastar e interpelar al gobierno en la transparencia de datos, en el rol público que han asumido. Me parece que son como señales
esperanzadora y donde otras universidades privadas que aspiraban a ocupar ese espacio, como la propia universidad donde yo hago clases, se han quedado atrás. ¿Puedo decir algo, Mariana, para complementar? En dos tiempos. Yo no tal vez, no sé si me expresé mal cuando digo no hacer clases, me da lo mismo no hacer clases si te tenía que tener a Chile, ¿no? No es eso. Es la sensación de nunca ningún contacto, salvo para una vez para que nos homenajeaban a los premios nacionales. Y alguna invitación del decano anterior a conversar cuando yo era directora del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Chile y el decano de Comunicación de la Católica. Lo que estoy diciendo no es sobre el currículum, que entiendo que hayan avanzado mucho y que estén metidos con algunos temas. De hecho, entiendo que a partir del año pasado también están haciendo periodismo de investigación en la malla. Ya, a la referencia que digo, y que no es de primera fuente mía, sino que lo que me han dicho exalumnos, es que el tema de los derechos humanos no es un tema que sea constitutivo de mayor importancia dentro de las clases o de la bibliografía. Eso es lo que, a eso me refiero, básicamente. No, sí, estoy de acuerdo, no estaba replicando tu punto, sino que estaba como alumbrando probablemente otra zona. Pero por otro lado, tú lo dijiste al pasar, y es una cuestión muy fuerte, cuando yo decía de que me tocó conocer la católica, esa católica como estudiante y como funcionaria en la universidad, y después esta cosa tremenda de cómo fue que desde la católica y lo que uno conoció como estudiante fueron tan clave en lo que se instaló después en Chile, y en lo que está en el fondo presente hasta ahora, que es la base del gremialismo y de lo que es la economía de Chicago. Ahora, aparte de eso, creo que no está íntimamente relacionado, o sea, es un cambio de la universidad entera, en que tiene que ver con que ahora respecto a la pandemia, fundamentalmente, como la principal universidad tradicional, hay toda una discusión si lo público o no pública. Para mí las universidades públicas son las universidades del Estado. Entonces, dentro de eso, me parece bueno este acercamiento entre las rectorías, básicamente, de la Universidad Católica y la Universidad de Chile. De hecho, son las que están planteando en conjunto en el CRUCH, en el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, medidas especiales por la pandemia, y hasta ahora el Ministerio de Educación no está escuchando para nada, que es una cuestión súper importante en este minuto a tener en cuenta. Ahora, de hecho, ayer salía en la segunda una cosa que los decanos, perdón, los prorectores incluso de ambas universidades podrían ser los que llevaran las estadísticas de la pandemia en un sentido que diera mucho más garantía a la sociedad, y puede ser cosas interesantes que se están haciendo en este momento. Pero eso sale del marco de lo que yo te estaba diciendo, que era, les estaba diciendo, lo acotado a la formación con el acento en derechos humanos en las escuelas de periodismo. Que a mí me parece que en todas, ojalá lo hubiera, yo creo que en la Portales debe haberlo, que no conozco porque no me he ocupado de estar visualizando las mallas, pero antes de la pregunta era por ahí mi respuesta. Karina. Bueno, yo puedo hablar de la experiencia de ahora. Yo estoy en quinto año de periodismo, así que me titulo este año. Y bueno, como dice María Olivia, la verdad es que en temáticas de derechos humanos propiamente tal de la universidad no tenemos ramos con un foco per se en lo que son los derechos humanos y el tratamiento de derechos humanos en el periodismo, pero sí ha habido un cambio y una nueva propuesta por parte de la universidad en lo que es el periodismo en los medios digitales, por un lado,
y también inicialmente ahora en lo que es el periodismo de investigación. Sin embargo, en lo personal creo que igual falta mucho fortalecer el periodismo de investigación porque es una metodología que recién, incluso en el periodismo chileno, me refiero a que hay muchos periodistas de investigación, pero como una metodología más global, por decirlo de alguna forma, recién se está experimentando. Y en ese sentido yo creo que lo que debería enseñar el periodismo y que tal vez falta fortalecer, no es que no esté, es un periodismo mucho más crítico, que tenga mucha más conciencia de los derechos humanos, no solo tratando las temáticas que se relacionan a los derechos humanos, sino también en la práctica periodística, de cómo vamos a enfrentar una entrevista, cómo vamos a tratar una fuente cuando es víctima, por ejemplo, que lo pudimos ver en el estallido social, de una vulneración a sus derechos, cómo se protege a esta fuente, cuál es la relación que nosotros generamos con la audiencia o con las mismas fuentes. Entonces yo creo que en ese sentido sí falta fortalecer, sí también falta descubrir, y yo creo que es un desafío que todos los periodistas tenemos, esa nueva forma de comunicar que va muy de la mano con los medios digitales, y que sea en el fondo eficiente, porque es muy distinto comunicar en una red social o en una plataforma digital a cómo se comunica en un diario tradicional o a cómo se comunica en la televisión. Entonces yo creo que ese nuevo formato, esa nueva dinámica, hay que ir fortaleciéndola, y también creo que falta incorporar ampliamente lo que es la temática de género, lo que es la temática de las disidencias, de cómo va a ir variando el lenguaje, que no es algo que se haya resuelto, pero que sí hay que ir ampliando y que es sumamente importante en el periodismo que se basa en la comunicación. Entonces yo creo que esas preguntas, esos desafíos, hay que ir haciéndoselos, hay que ir modificándolos, incorporándolos a la malla, porque es el futuro de la comunicación. Entonces, a grandes rasgos me parece que eso, pero si bien sí tenemos ramos en la carrera que alimentan mucho el espíritu crítico, que se analiza mucho lo que se hace en los medios tradicionales, lo que pasa también en los medios extranjeros, y qué cosas podemos ir nosotros implementando o aprendiendo de la experiencia de medios que han surgido en el extranjero, que llevan muchos más años incluso que los mismos medios nacionales, y también tomando las cosas buenas que tiene el periodismo tradicional. Por ejemplo, una de las cosas que tiene la televisión es que es muy transversal socialmente y llega mucho a todos los chilenos, porque si bien hoy en día los medios digitales son súper potentes y súper importantes, no hay que olvidar que no todos los chilenos tienen acceso a Internet. Sobre todo hoy en día con la pandemia pudimos dar cuenta de eso, que no todos los chilenos tienen acceso a una red social o a un medio digital, y por lo tanto la importancia de los medios tradicionales cae en eso, en poder llegar efectivamente a todo el país. Mariana, te quiero decir algo a propósito de lo que dijo Karina, que me parece súper importante y que por lo menos a mí se me haya quedado en el tintero. Yo creo, lo dije de pasada cuando hice una panorámica de lo que estaba pasando en la televisión desde el punto de vista de la propiedad, pero yo creo que tenemos que, como periodistas y estudiantes de periodismo y en general, preocuparnos por el tema de la televisión muy en serio, porque nos habían convencido o habían convencido a algunos o a mucha gente de que como que la televisión ya como que estaba pasando. Y resulta que con el estallido y con la pandemia, la televisión ha vuelto a estar, en el caso de Santiago, digo, ha vuelto a estar, pero en el punto central de las casas, de los hogares de cada una de las personas. En las regiones estaba ya, las encuestas del Consejo Nacional de Televisión venían diciendo de que la televisión era el principal medio por el cual se informaba la gente. Entonces, creo que el cambio y que el esfuerzo por mejorar la calidad de la televisión chilena toda, tiene que ser un esfuerzo muy central, muy central. Por eso es preocupante lo de la televisión nacional, por eso ojalá que la Universidad de Chile pueda recuperar su concesión, porque la concesión es de la Universidad de Chile, a diferencia de la Católica la vendió, lamentablemente, y que se puedan hacer más cosas en televisión.
porque ese es un campo que no se puede por ningún motivo dar por extinguido, poco menos. Tú lo decías, de verdad, todos los esfuerzos que se están haciendo en digital, yo los encuentro muy notables. En el caso de medios digitales, tanto de los más experimentales, ¿no? Como lo que se están haciendo los medios como el Desconcierto, como Ciper, el Mostrador o Interferencia. Creo que en este tiempo han demostrado también su aporte, pero no basta. Esto es un sistema que tenemos que ponerle ojo a todas las piezas del sistema. Y en ese aspecto la televisión me parece crucial. Muchas gracias. Sí. Alejandra. Sí, no, yo quiero agregar que efectivamente la televisión es el medio por el que se informa la mayoría de los chilenos y es el medio que ofrece la más pobre información. Las ondas de televisión abiertas son solamente 5 en Chile. No es un recurso ilimitado y es un recurso público. Es un recurso público que en su momento el Estado le concedió a las universidades, pero no me parece que siendo un bien público se pueda vender o se pueda enajenar o incluso se pueda concesionar, como se ha concesionado hasta el día de hoy, sin exigir un respeto a principios mínimos de los derechos humanos de todos los chilenos. O sea, un canal de televisión, por mucho que esté gestionado por un privado, no puede ser de cualquier manera porque ese privado no inventó la señal, no la creó, no es parte de su inteligencia ni de su espíritu empresarial. Está ocupando una onda que es un bien público y que le ha sido concedido graciosamente, ya sea por una universidad que lo recibió en cuanto a entidad pública, no lo recibió para hacer negocios con esa onda. Entonces, yo creo que ese es un punto que casi siempre se pasa por alto y, como decía María Olivia, nos tienen convencidos que bueno, que hay que aceptar nomás porque los dueños hacen lo que quieren con su propiedad. No, pues, este es un bien público, por lo tanto debe tener restricciones. ¿Cómo le ponemos restricciones al uso de cualquier bien que el Estado, es decir, todos los chilenos o todos los habitantes de Chile, le conceden por un tiempo limitado, debiera ser, para explotar algún privado? Muchas gracias a nuestras expositoras, a nuestras invitadas. Bueno, ahora tocaba la sección de preguntas del público. No sé si, igual estamos pasaditos en el tiempo, no sé si pueden, si no, igual les podemos enviar estas preguntas que nos han hecho y después difundirlas por nuestras redes, como ustedes puedan, prefieran también. Yo tengo tiempo para responder una pregunta. Ya, yo no tengo entonces, problema. Karina, ¿tú? Con una, ¿no? Yo no tengo problema y prefiero por así mejor, porque si no después uno se compromete y en escribir y todo más, a lo mejor terminas no haciéndolo. Me parece. Ya, entonces, Francisca va a compartir pantalla, si no me equivoco. Y ahí, bueno, cada una deja una pregunta, la contesta ella misma y así, ¿ya? Ya. Voy a compartir pantalla del Menti donde llegaron las preguntas. Son varias, así que van a ahí tener harto para regodearse y elegir. Hay 53 preguntas, así que... Ponerse los anteojos. ¿Están viendo? No, todavía no. Ya va a aparecer, ahí están. Ahí sí. Ahí. Ya, entonces voy a ir bajando y si hay una que ven y les tinca, les parece, me avisan para parar. Durante Tinka, partamos por Alejandra. Uh-huh. Estaba más cortita de tiempo. Aquí dice una para Alejandra Matu, pero no, espérate, déjame bajar. Elogio, Alejandra, elogio. No, acá abajo, para Alejandra. La zona leche de que usted colaboró en Un poquito más bajo, Fran. la motivó a... Bueno, perdón, esto es acá. Creo que hizo distinto al proyecto local. Como decía María Olivia, yo me refreno de criticar a los periodistas porque no sé cuál fue la conducta de los periodistas en los medios. Muchas veces un periodista puede llegar con una pauta a una reunión de pauta y el editor no aceptárselo o
el editor se lo acepta, pero el director de prensa o el dueño del canal impide que salga. Entonces, la crítica más bien a los medios que a algún periodista en particular. Me parece que la elección de Sebastián Piñera, aparte del debilitamiento de las salas de prensa que ya mencionábamos con María Olivia, también coincide en que los dueños de los principales medios chilenos son afines al gobierno de Sebastián Piñera y han entendido su rol en estas circunstancias de crisis como de apoyo al presidente. Un apoyo que se entiende como incondicionalidad. O sea, cualquier crítica es ahogada bajo una concepción de que la crítica es mala, de que la crítica o incluso la duda respecto del manejo de la información, aunque la puedan expresar en privado, no debe airearse en público. Y eso también ha, por supuesto, que encasillado a la cobertura periodística, tanto del estallido como de la pandemia, a una cierta conducta de oficialismo en que el rol del periodismo se reduce a reproducir lo que dice la autoridad sin mayor cuestión. Lo que yo hice, gracias a que estoy a mucha distancia, no solo física, sino psicológica, no estoy en este minuto trabajando para ningún medio de comunicación, y también me formé en un tipo de periodismo que entiende como parte de su misión la desagradable tarea de poner en duda las cosas, de hacerse preguntas difíciles y tratar de responderlas. Y fue lo que hice con el tema de los datos. Y cuando encontré una respuesta que me parecía más razonable que las otras que se ofrecían, porque hay que recordar que al inicio de la pandemia la respuesta que se ofrecía para que Chile tuviera tan pocos contagios y tan pocos fallecidos era que Chile era alguna especie de excepción, un oasis donde el virus no penetraba por alguna razón mágica. Eso me parecía poco razonable. Me parecía mucho más razonable, digamos, y el tiempo lo ha demostrado, dudar de la forma en que se estaban entregando los datos, y que además, como soy periodista, tampoco me limité a los datos, sino que también a reportear en las funerarias, en los cementerios y en los hospitales. ¿Y por qué lo hice? Porque es lo que sé hacer, porque digamos, es el oficio, es lo que aprendí de grandes maestros y es lo que me parece que el periodismo puede aportar. O sea, desde mi acceso, gracias a tener acceso a un módem y a WhatsApp, por supuesto que no me parece un aporte reproducir los informes del gobierno de la mañana porque aparecían por todos lados. Un aporte es hacer algo distinto, buscar aquellos vacíos de información donde me parece que los demás no estaban cubriendo, no estaban poniendo el ojo, y fue lo que hice con el resultado que ustedes ya conocen. Muchas gracias, Alejandra. Ya, entonces vamos con otra para quién, Mariana. ¿Tengo una pregunta para Karina? Ay, me dicen como cuál. Ah, no. La que le tinque a Karina, po. Sí. Que ella elija. Démosles con esa que habla de los derechos humanos y el sensacionalismo. ¿Dónde? Está más arriba, sube. A ver. Ahí. Esa, ahí está. ¿Está? No, para el otro lado. Aquí. Sí. Acá, ya. Igual es parecida a la otra. Ya, espera. ¿Cómo puede el periodismo efectivamente comunicar? Bueno, voy a hablar desde el medio en el que yo trabajo y también de mi propia experiencia personal. Yo en la particular he tenido la oportunidad de estudiar distintas áreas de los derechos humanos en distintas universidades, y creo que una de las principales problemáticas en cuanto a la relación que hay entre el sensacionalismo y los derechos humanos es que la crítica, la cobertura de los derechos humanos se hace de manera súper simplificada, principalmente en la prensa nacional. Y lo pudimos ver mucho
en el contexto del estallido social particularmente, cuando hablábamos de las distintas violaciones a los derechos humanos que se cometieron por parte de las fuerzas policiales en contra de la ciudadanía, en donde la crítica o la discusión en los medios tradicionales se centró en una reiteridad por parte de las violaciones a los derechos humanos, o sea, que no era un hecho recurrente por parte de las fuerzas policiales. Entonces, como no era un hecho recurrente, aparentemente no era tan grave. Y como que había una sensación de que la crítica, en el fondo, a estos hechos era un acto de populismo o un acto de sensacionalismo por parte de los distintos medios en contra del gobierno. Pero si nosotros nos vamos a lo que son los derechos humanos propiamente tal, entendemos que cualquier vulneración de los derechos es una vulneración de los derechos, independiente de si es un hecho reiterado o no. Entonces, ser duros y ser críticos con eso también requiere entender y comprender a cabalidad lo que son los derechos humanos. En este sentido, comprender que es el Estado el organismo encargado de resguardar que estos derechos se cumplan. Y cuando es una misma institución que viene o que depende del Estado la que vulnera estos derechos, este acto de por sí es gravísimo. Entonces, ser duros y ser más claros y no caer en una especie de sensacionalismo por parte de lo que es la cobertura de las distintas violaciones a los derechos humanos que pueden haber ocurrido en el país, va de la mano de conocer, por ejemplo, de que cuando Chile ratifica un tratado internacional en materia de derechos humanos, la ratificación incluye una legalidad y una vinculación netamente por parte del Estado con este tratado, o sea, que se tiene que cumplir sí o sí. Y en ese sentido, creo yo que hubo una falta periodística de ser duros y de criticar y de exigir, en el fondo, la investigación de las vulneraciones de los derechos humanos, independiente de si eran o no graves o gravísimas en relación a lo que ocurrió en la dictadura, que yo creo que María Olivia tiene mucha más experiencia y conoce mucho más que nosotros que no vivimos en esa época. Pero cuando tenemos hechos como, por ejemplo, desnudamientos en comisarías, amenazas de índole sexual a mujeres, detenciones sin justificación, estamos hablando de violaciones propiamente tal los derechos humanos, y esto es independiente si ocurre 2 veces o si ocurre 200. Entonces yo creo que esa falta de conocimiento, esa falta de rigurosidad respecto a lo que son los derechos humanos, hizo que también hubiera una falta en el gobierno de ser más duro y de exigir mayores investigaciones, porque nos centramos en una idea de que no, que la violación a los derechos humanos no está siendo como era en dictadura, no pasa de la misma manera, por lo tanto lo discutimos porque es como lo moderno, la moda, así como lo aceptado socialmente. Hay que discutir si se violan o no los derechos humanos porque es lo que la gente quiere y porque es súper populista y está bien aceptado. Pero yo creo que ese discurso, esa idea, que también pasa en muchas otras temáticas, como es el derecho a la salud, como es la migración, como es la temática de género, es una falta del periodismo y entender que muchas veces estas ideas sí son populares y son socialmente aceptadas, pero que también tienen una base y un sustento de fondo que va mucho más allá, incluso de la legalidad. Eso. ¿Cómo me... Mariana, escúchame si quieres, o me dices tú qué quieres que conteste, o me echas a correr las preguntas. Fran, ¿podéis ir como bajando para que María Olivia vea las preguntas que están disponibles? Y sabes ver si es que hay alguna dirigida o... Oye, es que hay algunas bien interesantes, muchas. Y están buenas las preguntas, ¿verdad? Está Bueno, difícil a ver, elegir una. hay una por ahí que la dejo seleccionar. Una que me parece, bueno, que tiene que ver, aunque se ha hablado bastante, de los medios y las fake news. Por otro Acá. lado, acá también los derechos humanos vulnerados en esta pandemia. Está un poco hablando Francisca, ¿cómo se llama? Karina de eso, pero
¿Por qué no bajas un poquito por si encuentro otra y si no, vamos con él, Ya. para no demorar? Están muy buenas. Sí, en verdad es como complejo elegir una. Mándenmelas después porque sirven para meditar y para prepararse de respuestas. Ya, sí, porque van a quedar todas guardadas. Sí, sí. Ya. Bajemos nomás por ahora para que no quiero demorarla. Ya. Yo creo, no. A ver, Francisca, vuelve. Ah, ¿O aquí. cuál? Bueno, dejémoslo. Voy a quedarte aquí porque me parece que hay dos cosas que me interesaría mencionar, de paso, que me parecen súper críticas en este momento. Creo que en tiempos de redes sociales, para hacerlo más amplio que en la era de las fake news, yo diría en tiempos en que se están usando mucho las redes sociales y que dentro de ellas aparecen noticias falsas, lo que antes llamábamos simplemente mentiras. Ocurre que el periodismo serio, el periodismo responsable, es más necesario que nunca. Contrariamente a lo que algunos creen, o sea, que vendría a reemplazar, yo me arriesgo a decir que no. Digo me arriesgo porque todas estas cosas cambian. De repente y uno tiene, como no hay medios de ningún tipo, como no hay iniciativa y como nadie nos da apoyo, entonces podría ser decir, oye, ya, entonces Twitter o Instagram van a reemplazar a los medios. Yo creo que eso, ojalá que no sea así, porque el medio de comunicación, cualquiera sea la plataforma, hablábamos de la televisión, podría ser multiplataforma, podría ser lo digital, yo creo que desde luego lo escrito, que no me gustaría que se murieran los diarios, creo que la radio, por cierto, la radio no hemos hablado de ella tampoco, la radio tiene, y en un territorio como el nuestro tiene una importancia vital, además las radios comunitarias, por ejemplo. Bueno, todo eso es donde tenemos que seguir pensando en periodistas y en periodistas que sean capaces de chequear lo que aparece como noticia, lo que aparece como indicio de noticia. A veces en la red social podemos encontrar una pista para algo que profundizar más. Entonces, los recursos son los mismos recursos que uno debería aplicar con cierta metodología, que en grados más elevados los vamos a aplicar en un periodismo de investigación más elaborado, pero que en grados más simples, por decirlo así, tenemos que ocuparlos para verificar, para tratar de ver si es verosímil algo que se nos está diciendo. Y no llegar y repetir en forma exagerada o loca lo primero que nos llegó. Yo creo que ese problema y también de la noticia falsa, el periodista no puede ser un transmisor de algo que no había podido comprobarlo por lo menos mínimamente. Entonces, por eso digo que el rol del periodista ahí es muy importante. Y recurrir a fuentes personales, que en este momento las tenemos que reemplazar por el teléfono, por el Zoom, por las diferentes maneras de comunicarnos con los demás. Yo creo que aunque estemos en pandemia, tenemos que adoptar los recursos para lograr verificar. Y verificar datos en los archivos, en otras fuentes digitales, y no caer en la trampa de ser después el repetidor de una noticia falsa. Aunque están relacionadas ambas cosas, pero ni tanto, creo que el desprestigio que algunos atribuyen a los medios tiene que ver con otras cosas. Y se ha criticado, por ejemplo, en estos días de pandemia, el excesivo, es como una dramatización excesiva de algunas situaciones. Yo creo que es importante dar a conocer las situaciones críticas que afectan sobre todo a los sectores más pobres o a los sectores que se han visto empobrecidos, si se puede decir así, por el propio efecto de la pandemia. Pero otra cosa distinta es hacer con eso una exacerbación
que a rato podría caer en lo que en los viejos tiempos del periodismo hablábamos de un periodismo amarillo o hasta de una farandulización de la tragedia, lo que es bastante espantoso, ¿no? Entonces, creo que nuevamente apelo a la ética periodística, al tomarse en serio esto, y yo diría, ojalá a todas las personas, sean o no periodistas, pero en el caso de los periodistas, porque tenemos esa responsabilidad pública, esa responsabilidad con la sociedad, es doblemente importante tenerlo en consideración. ¿Por qué decía que estaban vinculadas estas que salieron ahí en la lista de preguntas al lado? Porque entre los derechos humanos vulnerados en la pandemia, también uno tiene que hemos visto situaciones sumamente críticas, sumamente complicadas de personas que están viviendo y que a lo mejor antes no se daban o no nos dábamos cuenta. Entonces, más que derechos vulnerados por la pandemia, es que la pandemia nos está mostrando al desnudo los derechos humanos que venían siendo vulnerados, entendiendo por esto no solo el derecho a la vida y el derecho a la libertad personal, sino que entendiendo los derechos humanos sociales, como es el caso, que lo mencionaba también Karina, del derecho a la salud, del derecho a la educación, del derecho al trabajo, los otros derechos humanos que son de una importancia vital también, como en el caso de la salud, no puede ser más importante. Entonces, la pandemia nos está mostrando el problema y que puede llegar a ser peor en estos días, ¿no es cierto?, de que evidentemente esos derechos humanos van a continuar siendo vulnerados por el efecto de la crisis misma, que nos está dejando al desnudo. Entonces, el rol del periodista tiene que ser un rol particularmente serio. A veces a mí me provoca, en estos días de pandemia, en los 3 meses que ya llevamos de confinamiento, un confinamiento que, insisto, lo considero necesario por las razones sanitarias y que algunos probablemente no pueden hacerlo por razones económicas. A esa gente el Estado debiera tener una política más activa aún para proveerle los recursos que no le hagan, que no los lleven a moverse, trasladarse y a poner en riesgo su salud y la de los otros, la de los demás. Entonces también en eso el periodismo necesitaría profundizar mucho más en todas estas cosas y no bastar con la primera, en el caso de la televisión, que me refería antes, no basta con la primera imagen o con la imagen más dramática, porque a lo mejor esa imagen va a proyectar más rating, o en el caso de lo digital podría ser más clic. Creo que debemos pensar muy seriamente en nuestro aporte en esto, en cómo profundizamos en los temas y en cómo los presentamos. Cómo presentamos también, con qué respeto presentamos a la persona. No andando haciéndole preguntas, a veces un tanto torpe, al familiar de la persona que está, por ejemplo, sufriendo porque está contaminada con el coronavirus y porque está haciendo cola para que lo atiendan o la cola en un trámite previsional. Entonces, cuidado, yo creo que hay que tener ese cuidado básico. Cuando digo siento impotencia, porque uno como periodista, hay una parte de uno que quisiera estar en la calle, que quisiera estar reporteando, que quisiera estar haciendo lo que sabemos históricamente hacer. Y sin embargo, sabemos que también tenemos que cuidarnos. Pero entonces, ¿cómo ejercemos este periodismo con lo virtual y a la vez con los medios a los que vamos a tener que recurrir? Y vamos a tener que seguir recurriendo por lo menos durante algunos meses. Entonces creo que el rol social nuestro se potencia, pero no por eso vamos a decir, porque estamos en pandemia, estamos confinados,
entonces no es problema nuestro. No, es problema nuestro, y porque es problema nuestro, tenemos que seguir tratando de aportar lo que podemos aportar. Muchas gracias, María Olivia. Y bueno, darle las gracias a todas las expositoras. Alejandra Matus se tuvo que retirar por compromisos personales, pero nada, darle las gracias a los asistentes y a las invitadas. Ha sido, yo creo que un foro muy provechoso. Y eso, les invito a seguir nuestra página de Instagram, donde vamos a seguir subiendo contenido, tal como mandaron por el chat, seguir subiendo contenido y nuestras próximas actividades. La cuenta es memoria.uc. Eso, muchas gracias a todos. Gracias a ustedes por la invitación y a todos los que nos han estado escuchando, haciendo preguntas. Qué lástima que no las hubiéramos podido contestar todas, pero eran como más de 50. Sí, eran muchísimas. Todas muy buenas, por cierto. Haznos llegar las preguntas pues, para saber las inquietudes y todo. Vale la pena siempre estar. Y de todas maneras. Las haremos llegar. ¿Sí? Ya pues. Sí. Y por otro lado, Gracias. bueno, está dando igual el foro, así que intentaremos subirlo próximamente a YouTube o a alguna red social.